Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Este año me he propuesto que la gente joven hagáis prendas para vosotras, ya que está muy de moda y hay prendas muy fáciles que podéis lucir hechas con vuestras propias manos. Bueno, vuestras amigas se van a quedar alucinaditas, ¿vale? Bueno, comentaros, el material que yo voy a utilizar es algo que yo tengo en casa y recordaros que podéis hacerlo siempre con cualquier material, es ir a la tienda y preguntar. La recomendación que os voy a dar yo van a ser que compréis 500 gramos de un algodón para un ganchillo de 3,5 o 4, como más os guste, ¿vale? Y eso es lo único que vais a necesitar. Y luego seguir muy atenta a las instrucciones, coger apuntes, ver el vídeo de principio a fin y no perderos en nada porque es muy sencillo. Antes de nada, como siempre os digo, si no estáis suscritas, os invito a que os suscribáis porque es completamente gratuito. Y si encima anotáis la campanita y ponéis todas las notificaciones cada vez que yo subo un vídeo, os llega y puede ser que os interese hacerlo, ¿vale? Y así no os lo perdéis. Bueno, vamos a empezar, que es muy sencillo. Por favor, papel, boli y primero ver el vídeo. A ver si os dais cuenta de lo bonito que queda. Vamos a comenzar. Bueno, chicas, para empezar la labor vamos a hacer todas igual, ¿vale? Siempre se trabaja igual hasta llegar a una medida que más adelante os explico. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar 5 cadenetas, ¿ok? Venga. Bueno, cierro aquí bien y echo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Ya veréis, el dibujo os va a gustar porque es muy facilito. Ahora voy a subir con 3, que sería un punto alto. Así que he hecho 1, 2 y 3. Y vamos a hacer una cosa, desde aquí vamos a contar 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Desde atrás, 1, 2, 3. Aquí en la cuarta vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, 2 cadenetas y dentro de ese mismo punto otra vez 2 puntos altos, 1 y 2. Mirad, así de fácil es el dibujo que vamos a trabajar. Siempre van a ser 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos, ¿vale? Venga, hecho hebra, cuento 1 y 2 y aquí en el tercero voy a hacer un punto alto. Lo que pasa que nosotras desde este momento vamos a empezar a aumentar para que nos dé la forma del pecho. Venga, desde aquí giramos. Y para aumentar lo que voy a hacer al principio y al final del dibujo es una V. ¿Cómo hacemos las Vs? Bueno, pues hacemos 3 cadenetas, 2 de separación, que en total son 5, y dentro de ese punto alto, un punto alto. Venga. Para llegar siempre al dibujo siguiente, echamos una cadeneta y ahora trabajamos en el arco de las 2 cadenetas. Y ahí hacemos 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. Ya os he dicho que el dibujo es muy fácil, ¿bien? 1 y 2 puntos altos. Ya tenemos el dibujo. Y para finalizar esta vuelta hacemos una cadeneta, ¿bien? Y vamos aquí a la esquinita, que teníamos las 3 cadenetas de subida, y ahí hacemos una V, que sería un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. ¿Ok? Venga, ya hemos hecho la vuelta de aumento. Ahora vamos a trabajar 3 que van a ser iguales, ¿ok? Así que estar atentas. Voy a subir con 3 cadenetas y dentro de esta V voy a hacer el dibujo, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. 1 y 2. Siempre para llegar al siguiente dibujo, una cadeneta. Venga, ahora tengo el dibujo del centro. Pues aquí en el medio voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Ok? Voy a hacer el último dibujo, así que separo con una cadeneta y aquí, donde dimos las 3 de subida y 2 de separación, en el centro voy a hacer otro dibujo completo. 1, vamos a ver, que se me cierra un poquito aquí, 2, 2 cadenetas y 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Ok? Vamos a rematar, siempre que terminemos estas vueltas, vamos a rematar con un punto alto de más, ¿vale? Es para dejarlo bien rectito.
Vamos a hacer la siguiente para que veáis. Mirad, las vueltas que se trabajan en ida y vuelta sin aumento ni disminución siempre se empiezan con 1, 2, 3 cadenetas y directamente se va al primer agujerito. Y ahí se trabajan 1, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. 1 y 2. He hecho una cadeneta. Vamos al siguiente, ¿vale? A ver. Y hago 2 puntos altos, 1, 1 y 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. Ya veis que el dibujo es muy fácil. No sé por qué, se me está enredando el hilo. Vamos allá. ¿No veis? Muy facilito. 1 y 2. Bien. Bueno, vamos a hacer el último. Una cadeneta de separación y 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Y no veis? Lo que os decía antes, para que esto nos quede recto y no nos quede feo, las vueltas que van en recto, en ida y vuelta, sin aumento ni disminución, se trabajan aquí en la esquinita con un punto alto, ¿vale? Bueno, ahora sabéis hacerla, acabamos de hacer la vuelta, así que vamos a girar y vamos a dar otra vuelta más, igual que la que acabamos de hacer. Bueno, chicas, pues ya hemos dado otra vuelta. Vamos a ponerlo así, a ver si así lo veis mejor. Mirad. Una de las vueltas es una V, que es donde hacemos el aumento, y luego 3 normales, ¿vale? Esto es la secuencia que vamos a seguir durante la trayectoria de aumentos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a repetir cómo se hace la V, ¿vale? Para no tener ninguna confusión. Subimos con 3 cadenetas y le damos 2 más de separación. Y dentro de ese primer punto hacemos un punto alto, ¿ok? Ya tenemos la V, hacemos una cadeneta y vamos a ir trabajando estos 3 dibujos tal y como corresponden. Vamos hasta el otro lado. Bueno, hemos dado la V y los 3 dibujos, los dibujos tal y como son, ¿ok? Porque el dibujo en realidad del trabajo es este. 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos. Separamos con una cadeneta, ¿ok? Este es el dibujo del trabajo. Bueno, y repito, para hacer el aumento, desde aquí de la esquina, yo tengo 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. He separado con una cadeneta. Y ahora aquí, en la esquinita, vamos a hacer una V. Eso es un punto alto. Vamos a ver. Esto aquí, un punto alto. Separo con 2 cadenetas y hago un punto alto. ¿Vale? Ya estamos aumentando. En la siguiente vuelta, si antes teníamos 3, ahora vamos a tener 5. ¿Cómo empezamos? Mirad, siempre se salen con 3 cadenetas. Esto tenerlo claro, porque el dibujo es ida y vuelta en recto así, ¿vale? 3 cadenetas. Y dentro del dibujo, bueno, pues un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. ¿Ok? 1 y 2. Separo con cadeneta y es repetir. Venga, vamos a ir hasta el final y lo vemos otra vez. Bueno, y esta vuelta la terminamos igual que la hemos empezado. 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. 1 y 2, ¿vale? Bueno, siempre después de la V, igual que hemos hecho aquí la primera V, vamos a hacer 1, 2 y 3 completas, ¿ok? Ahora sin aumentos ni disminuciones, en ida y vuelta y recto, ya es ir repitiendo. Desde aquí salimos con 3 cadenetas y vamos trabajando el punto como se presenta. 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos, ¿vale? Bueno, mirad bien el dibujo y atentas. Repito, una de las vueltas es la V y luego 1, 2 y 3 normales. La siguiente vuelta V y luego sería otra vez 1, 2 y 3 con todos los puntos normales, ¿ok? Venga, pues vamos a trabajar hasta la siguiente V. Bueno, chicas, ya no repito más, ¿vale? Esto sería una V normal. Para subir, el aumento sería así. Para subir, 3, 4, 5 cadenetas y un punto alto. Separamos con una cadeneta y los dibujos como corresponden. ¿Cómo terminamos? Punto alto, 2 cadenetas y un punto alto, ¿vale? A partir de aquí, luego es muy fácil porque simplemente es rellenarlos, es hacer todos de 2 en 2, como hemos hecho aquí. Es que ya volver a repetirlo, ¿verdad? Bueno, sería una V y luego 3 vueltas normales, una V y 3 vueltas normales, ¿vale? Bueno, vamos a seguir trabajando.
Claro, vamos a hablar de medidas. ¿Hasta dónde tenemos que seguir trabajando para nuestro cuerpo? Lo primero que vamos a hacer es medirnos todo el cuerpo. Bueno, todo el cuerpo. ¿Cómo de ancho queréis la blusa? Mediros el contorno del ancho de la blusa, como lo queréis. ¿Queréis 100 centímetros de ancho la blusa? Muy bien. Vais a dividir 100 centímetros entre 4, ¿vale? Y aquí, 100 entre 4 son 25. Pues de aquí a aquí tiene que medir 25. Vale, quiero de ancho 80 centímetros. Si 80 divido entre 4 me dan 20. Pues de aquí a aquí tiene que medir 20 centímetros, ¿vale? Así que esto es ir trabajando hasta conseguir exactamente esos centímetros que necesitemos, ¿ok? Venga, pues vamos a ello. Bueno, chicas, yo, por ejemplo, lo voy a dejar aquí. Vosotras, a ver, repito, ¿cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que hacer, primero, saber el ancho que queremos para la blusa, ¿ok? Una vez que sabemos el ancho que queremos para la blusa, dividirlo entre 4. Así que es ir midiendo, si aquí ya tenéis los centímetros que queréis, nos paramos, ¿ok? ¿Que queréis hacer más aumentos? Pues volvemos a aumentar igual que hemos hecho 1, 2, 3 y 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4 vueltas, ¿vale? Tal y como hemos hecho aquí. Bueno, pues vamos a hacer también la otra pieza. Bueno, una cosa muy importante. Mirad, hacemos un lado, porque vamos a hacer 4, ¿vale? Pero hacemos un lado y dejamos una cuerdita un poco larga hacia allí, ¿ok? Venga. En el otro también, antes de cortar, yo ya he cortado, pero bueno, me da el hilo. Pues mirad, el otro, antes de cortar el hilo, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Bien, vamos a venir aquí en la esquinita, recordar que este hilo va hacia allí. Venga, vamos a venir aquí en la esquinita, vamos a hacer un punto deslizado de una cadeneta y estiramos, ¿no veis? Ya tenemos la parte de delante, luego aquí vamos a trabajar en el centro, ¿vale? Pero esto es necesario que lo tengamos. ¿Por qué? Bueno, yo la otra parte ya la tengo hecha. Ahora, claro, ahora vosotras diréis, jo, es que a mí esto, por ejemplo, me queda muy pegado. Yo quiero hacerle un tirante. Venga, vamos a sacar los tirantes desde aquí. ¿Bien? Venga. Bueno, chicas, lo dicho. Desde aquí yo voy a sacar un tirante para unirlo con la parte de atrás, ¿vale? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues mirar. Desde aquí de la esquinita vamos a coger un hilo y vamos a atarlo. Venga, voy a retirar esto un poquito. Vamos allá. Vamos a hacer el dibujo, solo que ahora vamos a hacerlo hacia arriba. Mirar. Salimos con 3 cadenetas, 2 y 3 cadenetas. Y aquí, donde hicimos, ¿no veis? Aquí salimos con todas, pues en ese mismo agujerito, en el centro, vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, las 2 cadenetas y 2 puntos altos, dentro del mismo, ¿bien? 1 y vamos allá. 1 y 2 puntos altos. Bien, vamos aquí a la esquinita y hacemos un punto alto. Giramos, ¿ok? Y hacemos 1, 2 y 3. Y repetimos otra vez. Dentro del dibujo, 1 y 2, luego 2 cadenetas y 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Y otra vez, aquí en la esquinita, un punto alto. Volvemos a girar. Esto sería ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. En el momento que vosotras penséis que ya tenéis lo suficiente, porque lo vais a probar, ¿vale? Lo vais a probar. Si miramos así y nos lo colocamos, ¡jo!, me queda muy corto, yo quiero el escote más abajo. Bueno, pues sigo dando una vuelta más. Lo colocáis otra vez. Quiero más abajo el escote, pues seguís dando vueltas hasta que el escote os llegue a la altura que vosotras queréis, ¿vale? Una vez realizadas las vueltas que necesitéis, tanto en un lado como en otro, vamos a unirlo directamente a este lado. Venga, lo voy a poner así para que lo veáis. Bueno, voy a subir con 1, 2 y 3 cadenetas. Voy a sacar un poquito de hilo para que no moleste. Venga. He dado 3 cadenetas. Bueno, pues ahora voy a este lado y aquí en la esquinita hago un punto deslizado. Bien. Ahí hacemos un punto deslizado, no tiene mayor misterio. Mirad, ahora sigo trabajando en este lado. Voy a dar un punto alto y un punto alto. ¿Ok? Venga, doy una cadeneta. Voy a la parte de atrás y mirad, donde tenemos aquí todo esto, en vez de ir al punto, vamos a abrazarla entera, ¿vale? Y hacemos un punto bajo. Y ahora vuelvo
hacia mí y seguimos trabajando dentro del agujerito. Un punto alto y 2 puntos altos, bien, lo que nos correspondía, punto alto, 2 puntos altos, acabamos de dar una cadeneta y un punto bajo aquí, ya tenemos las dos de separación, he dado los 2 puntos altos, bueno, y para terminar voy a la esquinita, hago un punto alto, voy a la parte de atrás y justo aquí en la esquinita, un punto deslizado, echo una cadeneta y corto, ¿no veis? Mirad. Y de esta manera es como nos va a quedar el tirante. ¿No veis? No se nota y queda muy, muy bonito. Bueno, vamos a hacer esto también en el otro lado. Y recordar, simplemente os lo probáis. ¿Que queréis el escote más abajo? Le dais más vueltas. ¿Que lo queréis más corto? Le dais menos, ¿vale? Eso ya a gusto del consumidor. Bueno, mirad, chicas, yo también ya he hecho el otro lado, ¿ok? Esto, repito, ¿que tenéis que hacer 7? Pues hacéis 7. Simplemente es para calcular aquí dónde vais a tenerlo de ancho. Si le damos, por ejemplo, en vez de 3 vueltas, le damos 7, pues el escote será más profundo, ¿verdad? Que le damos menos, pues el escote quedará más pegado al cuello, ¿ok? Simplemente eso. Ahora, claro, tenemos que trabajar de aquí hacia abajo, pero bueno, vamos a ver, igual si esto lo tenéis muy corto, vamos a trabajar primero, ¿bien? Vamos a trabajar ya estas medidas ya las tenéis, así que es trabajar en recto un lado, ¿ok? Vamos a trabajar hacia aquí y las mismas vueltas que demos aquí, vamos a hacer aquí. ¿Hasta dónde damos vueltas? Pues hasta que en el momento en que nosotras unamos aquí, aquí nos entre el brazo, ¿vale? Entonces sería trabajar en ida y vuelta, trabajar en recto, ya sabéis. Cualquiera de las vueltas que aquí no lleve aumentos, hemos trabajado en recto, ¿ok? Vale. Bueno, pues si os hace falta, repito, pues dais 2 o 3 vueltas para abajo y 2 o 3 vueltas para abajo. Y una vez hecho eso, ya podemos unirlo. Mirad, aquí hemos dado antes las 5 cadenetas, ¿verdad? Y hemos dejado el hilo en este lado. Aquí no había que apretar mucho el hilo, no sé si os lo he dicho, pero bueno. Vamos a soltar este puntito que hemos hecho aquí, ¿vale? Y desde aquí, para hacer la sisa, lo único que vamos a hacer para dejar unido, aquí va a ir nuestro brazo, pues nada, muy fácil, desde ese punto vamos aquí a la esquinita, hacemos un punto deslizado y una cadeneta, tiramos. Mirad, ya tengo formado lo que es la bocamanga de un lateral. En el otro lado vamos a hacer lo mismo. A ver dónde tengo el hilo, aquí. Venga, pues desde aquí suelto un poquito, ¿vale? Donde di la cadeneta. Venga, pues desde aquí hago lo mismo, bien. Voy al otro lado, a ver dónde está el hilito que se me escurre. Venga, el último punto alto del dibujo, bien. Y desde aquí, repito, vamos a cerrarlo para dejar esto en redondo. Entonces, le vamos a hacer aquí un puntito deslizado. ¿En dónde? En la esquinita. ¿Ok? Punto deslizado y cadeneta. Y mirad, a partir de aquí, ¿lo veis? Ya tenemos cerrado en redondo para ir trabajando hacia abajo y hemos dejado aquí un huequito para la manga y aquí otro huequito para la manga. ¿Ok? Venga, pues vamos a comenzar a trabajar en redondo, que eso me parece que todavía no lo hemos explicado. Bueno, chicas, pues hemos unido las dos partes. Ok, debajo de la sisa, ¿no veis? Unido. Aquí las cadenetas que hemos dado en el centro, aquí justo en mitad del pecho o en mitad de la espalda, porque es igual, ¿vale? 5 cadenetas y 5 cadenetas. Y aquí también hemos unido debajo justo de la sisa. ¿Cómo vamos a hacer las vueltas? Venga, vamos allá. Para empezar todas las vueltas, recordemos una cosa, que vamos a empezarlas del mismo modo. Siempre en el primer dibujito que tengamos, ¿vale? Vale, vamos a salir desde ahí para que, bueno, siempre que hay uniones para que se noten menos, ¿verdad? Venga, pues traigo hacia mí el hilo y doy 3 cadenetas. Bien, y un punto alto. Es como si estaría haciendo solo medio dibujo. Luego veréis cómo se terminan las vueltas, porque de esta forma no se nota dónde están las uniones. Venga, separo con una cadeneta y ahora sí. Voy al dibujo y hago 2 puntos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. Ya veis que el dibujo es muy, muy, muy fácil, ¿vale? Y siempre separo con una cadeneta y vamos a ir repitiendo. Bueno, voy a ir haciendo yo esto y me esperáis aquí, ¿vale? Donde tenemos la unión de las 5 cadenetas. Bueno, mirad, he acabado el último dibujo antes de estos 5 cadenetas que hemos dado antes para el escote, ¿vale? Bueno, pues ahí simplemente hacemos una cadeneta y contamos 1, 2, vamos al tercero, que justo es el del centro,
Y ahí hacemos en el mismo punto 2 puntos altos, 1 y 2, separamos con 2 cadenetas y hacemos 2 puntos altos. Bien, 1 y 2, todos dentro del mismo punto. Bien, en el punto número 3 teníamos 1 y 2, 1 y dejamos libres 2. Separamos con una cadeneta y vamos trabajando, ¿vale? Otra vez el punto como se presenta. Vamos a ir trabajando hasta llegar aquí, debajo de la sisa. Bueno, mirad, hemos llegado ya aquí abajo, donde unimos, ¿no veis? ¿Dónde unimos aquí para dejar la boca manga? Bueno, pues simplemente hacemos el último punto, ya he dado cadeneta, y directamente nos vamos al otro lado. Y aquí hacemos 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. El trabajo os va a encantar porque se realiza la prenda muy deprisa, ¿vale? Separamos con una cadeneta y continuamos. Vamos a llegar aquí hasta la mitad del escote otra vez para que veáis. Bueno, mirad, ya estoy llegando otra vez a las cadenetas centrales, ¿vale? Las cadenetas que dimos aquí en el centro, a ver que lo pongo esto bien, aquí en el centro, ¿vale? Aquí debajo, estas cadenetas que hicimos aquí de unión, bueno, pues hay una cadeneta. Como teníamos 5 cadenetas, vamos a la del centro y ahí trabajamos 1. Bueno, mirad siempre coger 2 hilos porque si no queda muy feo, ¿verdad? Y que luego lo vamos a solucionar con una vueltita que le demos al cuello. A ver, venga, que suelto y voy a cogerlo bien. He hecho cadeneta y cogemos 2 hilos, no 1, porque si no nos queda muy feote. A ver si puedo, hombre, ahora, venga. Pues ahí hacemos un punto alto, hacemos un segundo punto alto, las 2 cadenetas de separación y otra vez volvemos a hacer 1 y 2 puntos altos dentro del mismo agujero, ¿ok? Damos una cadeneta y volvemos a trabajar hasta llegar al final de la vuelta. Bueno, mirad, chicas, estamos acabando esta primera vuelta, ¿vale? Pero os voy a decir, todas las vueltas se terminan igual y todas las vueltas empiezan igual en redondo, ¿vale? He hecho el último dibujo, la cadeneta de separación para llegar siempre al siguiente y mirad. Aquí salimos con 3 cadenetas y un punto alto. En ese mismo agujero hacemos 1 y 2 puntos altos, ¿bien? Y para cerrar las vueltas siempre, ¿vale? Esto ya no hay por qué repetir, es echar hebra, vamos a la tercera cadeneta que hicimos de subida y hacer un punto alto. Bien, siempre vamos a terminar así las vueltas. Y repito, para empezar las vueltas, damos 3 cadenetas y un punto alto. Solo hacemos lo que es medio dibujo, ¿ok? Damos una cadeneta y ya trabajamos el dibujo tal y como se nos representa, ¿no? Esto ya simplemente es ir repitiendo vuelta, 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 vuelta hasta obtener la largura que vosotras deseéis, ¿ok? Una vez cerrado, ya sabéis, echamos cadeneta y cortamos el hilo. Aquí abajo no va a haber remate, luego os enseño cómo queda, ¿vale? Así que esto sería que vosotras sigáis trabajando. Bueno, chicas, vosotras ya de aquí para abajo es ir trabajando, trabajando, trabajando y trabajando hasta tener la largura que vosotras queráis. Ya sabéis cómo se hace, así que no tenéis pérdida. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, por ejemplo, la manguita, ¿vale? Venga, siempre desde aquí, desde la unión, la que va hacia abajo, procurar siempre empezar desde ahí, ¿vale? Vamos al primer agujerito que tengamos, yo este es el primero que tengo, y mirad, desde ahí vamos a trabajar, mirad. Traigo hacia mí y empiezo la vuelta, con 2, 3 cadenetas y un punto alto, ¿vale? Muy bien, una cadeneta, y vamos a hacer el mismo dibujo que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Pero dónde lo hacemos? Bueno, pues saltamos un hueco y vamos al siguiente hueco, ¿vale? Y ahí hacemos 1 y 2, 2 cadenetas y 2 puntos altos, 1 y 2, separo con una cadeneta, ¿vale? El siguiente hueco lo dejamos libre y vamos a la siguiente vuelta. Y ahí hacemos 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos, ¿vale? Bueno, pues de esta forma es como vamos a sacar la manga. Hacemos una cadeneta, salto una vueltita y voy a la siguiente, ¿vale? Venga, vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, chicas, y para acabar la vuelta, simplemente, aquí salimos tenemos 2 puntos altos, ¿verdad? Pues dentro de ese agujero, igual que hemos hecho en el cuerpo ya, es igual que en el cuerpo. Hacemos los 2 puntos altos y para cerrar echamos un punto alto, ¿vale? Siempre se cierra igual. Y luego para empezar las vueltas siempre son 3 cadenetas
y un punto alto, una cadeneta y comenzamos a trabajar los dibujos tal y como corresponde. Esto ya es ir dando vueltas, igual que en el cuerpo, hasta tener la largura de manga que nosotras necesitemos, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer las que vosotras creáis para vuestra talla. Bueno, y termino ya una vueltita, ¿vale? De la manga. Bueno, yo en este caso he dado 2 vueltas, pero vosotras, mirad, esto va a ir así, entonces vosotras vais a dar las vueltas de ancho cuantas queráis, ¿vale? 5, 6, 8, repito, depende cuánto queráis de largo la manga y también del material que estéis usando. Si usamos un material más gordo, pues con 2 vueltas tendríamos mucho, pero si usamos uno finito, pues nos harían falta 4 o 5, ¿ok? Bueno, una vez que tengamos ya la largura que queremos, vamos a hacerle esos llamativos pompones que hemos visto en las manguitas. Venga. Para hacer los pompones siempre vamos a salir desde el centro de los dibujos, ¿ok? Venga. Vamos a dar 8 cadenetas. He dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Bueno, vamos allá. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos sin terminar. ¿En dónde? Pues vamos a contar atrás. 1, 2, 3, vamos a ir al cuarto. Aquí en el cuarto vamos a hacer 5 puntos altos sin terminar. Hago 1. En ese mismo hago el segundo. En ese mismo un tercero. En ese mismo un cuarto punto sin terminar. He hecho hebra y un quinto. Bien. Cuando tengo 3, 4, 5, 6 hilos en el ganchillo, paso por todos y cierro, pero cierro apretando aquí bien fuertote, ¿vale? Vuelvo a subir con 3 cadenetas. Vamos allá, voy a soltar un poquito más de hilo para trabajar cómoda. Vamos a ver. Desde aquí, repito, 3 cadenetas. 1, 2 y 3. ¿Bien? He hecho hebra. Voy a este punto al que he cerrado bien apretadito y ahí voy a estacar 5 veces. Saco una vez y paso. Un punto sin terminar. He hecho hebra. Saco solo una vez. He hecho hebra. Ya llevo 2. Saco solo una vez. Llevo 3. He hecho hebra. Traigo hacia mí. Saco solo una vez. Van 4. ¿Ok? He hecho hebra. Traigo hacia mí y saco solo una vez. Ya son 5. Tengo otra vez 6 hilos en el ganchillo. Paso por todos y aprieto bien aquí. Apretamos, ¿vale? Mirad, tal y como lo tenemos, aquí nos ha quedado, donde hemos metido todos los puntos, un agujero y se ve bastante además. Pues ahí vamos a hacer un puntito deslizado. Bien, y apretamos bien, mirad. Ya tenemos nuestra primera bolita. Queda mona, ¿eh? A mí me encanta. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y vamos al siguiente dibujo y hacemos un punto bajo. Ok, bueno, pues esto que hemos hecho aquí, si a la primera no lo pilláis, echáis un poquito del vídeo para atrás, ¿vale? Y lo repetís, porque esto es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta para... bueno, la primera vuelta, porque vamos a hacer 2, ¿vale? Vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Cuando llegamos aquí, ¿qué hacemos? Pues también sacamos uno y terminamos aquí con un punto deslizado y cortamos el hilo. ¿Ok? Venga, vamos a hacerlo. Bueno, chicas, pues ya veis, he hecho 3, ¿vale? Vosotras lo que tendríais que hacer es realizar esto a lo largo de toda la manga, ¿ok? Todo alrededor de la manga. Pero vamos a darle otra vueltita para que todavía nos coja más cuerpo. Esta la hemos cogido pues encima de los dibujos, ¿verdad? Aquí, aquí. Bueno, pues ahora vamos a cogerla justo en las uniones de los dibujos, ¿vale? Así que desde aquí abajo también, desde abajo de la manga, cogemos el hilo, ¿vale? Y repito, entre dibujo y dibujo, ahí es donde vamos a coger para hacerlo. Mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga, voy a hacer la bolita, que ya sabemos cómo se hace. 3, 4 y 5. Cerramos todo y aquí apretamos bien. Y volvemos a hacer otra vez las 3 cadenetas y los 5 puntos altos sin terminar. 2, 3, 4 y 5. Cerramos todo y apretamos bien. Vamos aquí al agujerote este que hemos dejado y ahí hacemos un punto deslizado y lo juntamos así bien juntadito.
Y luego para llegar hasta el otro lado, pues hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Y mirar, antes, ¿no veis? Salíamos de dibujo a dibujo. Pues no, ahora vamos a ir por debajo y vamos a coger justo en el centro, en la unión de los dos dibujos, ¿ok? Y haríamos un punto bajo. Venga, pues dejarme que haga 3 o 4 más de estos para que veáis el efecto de cómo queda terminado. Bueno, pues chicas, mirad, ya he terminado también, pues eso, la parte de atrás, ¿vale? Para que veáis el efecto al hacer las dos vueltas, primero una por arriba y luego la otra por abajo, ¿verdad? Nos queda aquí pues súper rellenito y súper bonito. Bueno, alrededor del cuello vamos a hacerle también un pequeño remarqueo, ¿vale? Para una vueltita, simplemente para dejarlo un poco más como terminado, ¿ok? Desde arriba, desde cualquiera de las dos partes, desde la parte de arriba simplemente, bueno, pues vamos allá, atamos un nudito y como siempre, comenzamos. Venga, atamos un nudo, mirar, vamos a ir igual, trabajando por agujeritos, ¿vale? Yo estoy aquí en el primer agujero, echo una cadeneta y hago 3 puntos bajos, mirar, 1, 2 y 3. Bueno, vamos a hacer una cosa que se llaman picots. No sé si habéis hecho alguna vez, pero son muy fáciles. Mirar, se echan 1, 2 y 3 cadenetas. Y luego, aquí, en el punto abajo que hicimos, metemos por los 2 hilitos, pasamos y deslizamos el hilo. ¿Vale? Eso es un picot. Bueno, pues repetimos una vez más. 1, 2 y 3. Y repetimos 1, 2, 3 cadenetas. Vamos aquí al punto bajo, cogemos 2 hilitos y pasamos por todo sin coger hilo, solo así deslizando, ¿vale? Podéis hacer de 3 en 3 o podéis hacer, a ver que se me escapa, 1, 2, 3, ¿vale? Y voy al siguiente, hago por ejemplo 1, 2 y 3, y es en este donde voy a hacer el picot, ¿vale? Eso ya lo dejo un poquito a gusto, como más os guste. Si queréis los picots más juntitos, pues cada 3. ¿Que lo queréis más separado? Pues cada 6. Mirad el efecto. 1, 2 y 3. Voy al siguiente agujerito y hago otra vez 1, 2 y 3. Bien. Hago las 3 cadenetas y hago el picot cogiendo siempre 2 hilos, ¿ok? Ya os digo, podéis hacerlo más juntitos o más separados, eso a gusto de cada una, ¿vale? Bueno, pues simplemente vamos a dar toda la vuelta. Cuando llegamos aquí a la esquinita, hacemos un punto deslizado, echamos una cadeneta y cortamos el hilo. Y ya tenemos el cuellito preparado. Bueno, mirad, pues así nos va a quedar el cuellito, ¿vale? Simplemente es darlo todo alrededor hasta llegar a donde hemos empezado. Y aquí, como siempre, un punto deslizado, cadeneta, cortamos el hilo y luego lo escondemos, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bueno, amigas, el trabajo está terminado. Ya habéis visto, la verdad es que no es nada complicado. Sé que veis muchos hilos por aquí y tal. El trabajo no es complicado, es sacar lo que es una tira, sacamos la otra, ¿vale? El otro pecho y luego hacemos con la parte de atrás, hacemos lo mismo. Unimos en redondo. Aquí arriba pues vamos a añadirle las tiras que hemos hablado pues para tener más profundo esto o menos profundo. Habrá gente que lo quiera mucho más abajo y habrá gente que lo quiera más arriba, ¿vale? Y el rematito del cuello pues también, la verdad pues que este toquecito que son simplemente unos picots pues le queda muy bonito. Sería simplemente pues darlo todo alrededor. La parte de abajo, ¿cómo nos va a quedar? Pues nada, mirar, la parte de abajo, si le queréis planchar un poquito, ¿me entendéis? Luego con el agua, cuando lo lavemos un par de veces, esto va a coger esta forma y nos va a quedar aquí, como unos piquitos que también quedan muy bonitos, ¿ok? Bueno, chicas, espero que os haya gustado. Ahora os toca practicar a vosotras y trabajar a vosotras. Ok, quiero que me mandéis un montón de fotos al grupo de Facebook, que la gente os deja muchos likes y agradece mucho vuestros trabajos cuando mandáis fotos, ¿vale? Como siempre, si no estás suscrita, suscríbete y no te pierdas los próximos, porque a mí en primavera y verano me encanta hacer este tipo de prendas. Así que no quiero que te las pierdas. Suscríbete, activa la campanita y activa para que te lleguen todas las notificaciones y así no perderte ninguno. Os mando un beso muy gordo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Bonito, bonito, bonito.